bella gracia que me... Nos corresponde estudiar primera y segunda epístola del apóstol Pablo dirigida a los tesalonicenses. Dirigida a los tesalonicenses. Primera y segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es muy importante la clase que tendremos el día de hoy. Y como les digo, son 10 clases. Abordaremos todo lo que son las epístolas. Así que continuamos con nuestra clase número 5. Primera y segunda a los tesalonicenses, y el título de esta clase, como ustedes lo pueden ver ahí proyectado, será Esperando al Rey. Esperando al Rey. ¿Cómo vive una iglesia que cree que Cristo viene? ¿Cómo vive una iglesia, con tilde, cómo vive una iglesia que cree que Cristo viene? ¿Ustedes alguna vez han colocado títulos a sus predicaciones, sermones, devocionales? Pues déjeme decirle que es muy importante. El título es muy importante. Y yo quiero compartirle un poquitito de eso, de la importancia del título, y menciono al menos 4 razones del por qué es importante. Decidí incluir al menos 4 razones del por qué es importante colocar un título a nuestro devocional, predicación, sermón, estudio, etcétera, etcétera. Número 1, porque le da identidad al contenido. El título le da identidad al contenido. Define de qué tratará, ya sea el estudio, el sermón o el devocional. Y también enfoca a la audiencia sobre de qué va a tratar, y eso ya despertó toda la atención de todo mundo. Número 2, porque nos guía en la interpretación, orienta a los oyentes y al lector sobre cómo entender lo que va a recibir. Número 3, porque ordena el pensamiento. El título ordena el pensamiento, nos ayuda a estructurar y nos ayuda a desarrollar el tema de manera coherente. Y número 4, nuestra cuarta razón, porque genera una gran expectativa en la audiencia o en el auditorio, capta la atención y despierta interés desde el inicio. Despierta el interés desde el inicio. Para que nosotros sepamos, el título no es un adorno, hermanos queridos. Y les he mencionado al menos esas 4 razones de la importancia del título en una predicación, sermón, devocional, estudio bíblico, etcétera, etcétera. El título de nuestra enseñanza es la puerta de inicio, es la puerta de apertura, para darle énfasis. Hoy nosotros entraremos en un terreno profundamente pastoral, un terreno que es profundamente urgente, y esto sí que es maravilloso, un terreno escatológico. ¿Qué entienden por la palabra escatológico? La palabra escatología es el término teológico que se ha acuñado, adjuntado a la disciplina de los últimos tiempos. ¿Y de dónde viene esa palabra, escatos? Es una palabra griega. Cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, porque en los postreros días, ¿le suena ese término? Vendrán tiempos peligrosos. Ya, esa palabra postreros es la palabra griega escatos. Significa final y último. Entonces los eruditos, los estudiantes serios de la Biblia tomaron esa palabra y colocaron escatología, el estudio de las últimas cosas o el estudio de los últimos tiempos, de los últimos acontecimientos. Esa es la escatología. Y en primera y segunda los tesalonicenses hay pequeñas pestañas de escatología. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante. Las cartas a los tesalonicenses también, volvemos a hacer énfasis en esto, no son tratados fríos, no son tratados secos, apáticos. Hemos redundado mucho en esto porque se consideran muy poco las epístolas del apóstol Pablo, cuando deberíamos saber que ahí está toda la instrucción para la iglesia, el cómo deberíamos nosotros vivir nuestra vida cristiana. Pero no, las cartas, las epístolas, no, prefiero leer el libro de los Salmos, prefiero estudiar a un profeta, y vamos rechazando los escritos del apóstol Pablo, pero estamos ahí un poquitito equivocados en ese asunto. Entonces no son tratados fríos, secos ni apáticos, son todo lo contrario, son cartas ardientes, son cartas dirigidas a una iglesia que es joven, son cartas dirigidas a una iglesia que estaba siendo
perseguida y profundamente interiorizándose en lo que era el final de los tiempos. El final de los tiempos. Y esta iglesia cometió algunos errores por la mala interpretación de los últimos tiempos. Algo que ha ocurrido también en muchas iglesias de hoy en día. Así que entraremos a algo que es muy serio, no entraremos a teorías, entraremos a algo que es real. Nos encontraremos con una iglesia que sufre, una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que duda, pero que persevera. Independientemente a todo eso, todo lo adverso, lo desfavorable, esta iglesia persevera. Y ahí está el secreto, hermanos queridos. Tengo que decirlo. Dios recompensa la perseverancia. Dios no recompensa creyentes, lo digo, no lo digo, lo digo. Dios no recompensa creyentes flojos, ni perezosos. Dios no lo hace. Ministerios pasivos, el Señor no los recompensa. Dios recompensa la fe, nuestro arduo trabajo, nuestra perseverancia. El Señor recompensa, ¿por qué? Porque lo que hacemos es lo que segaremos, lo que sembramos es lo que cosechamos. Entonces es muy importante que entendamos por qué esta iglesia siguió perseverando y por qué siguió recibiendo recompensas del Señor. Una idea que es muy clave, Tesalonicenses nos enseña lo siguiente: la escatología enseñada del apóstol Pablo no es para especular. La escatología enseñada del apóstol Pablo no es para especular. Entendemos lo que es el término escatología, ¿cierto? Tiempos finales. La escatología del apóstol Pablo es para transformar vidas. Ese es el propósito de la escatología del apóstol Pablo. Cuando él hace mención de los últimos acontecimientos, escribiendo a los tesalonicenses, no es para que especulen, para que cometan errores, es para que ellos se preparen y sean transformados. Así que por lo tanto, esta es una pregunta que guiará toda nuestra clase: ¿cómo vive una iglesia que realmente cree que Cristo viene? Recuerdan que esta pregunta estaba en el título, ¿cierto? ¿Cómo vive una iglesia que realmente cree que Cristo viene? En lo que respecta a su etimología, el contexto histórico y cultural, el nombre Tesalónica proviene del griego Tesalonique, y es un sustantivo griego compuesto de dos palabritas. Tesalo, que denota Tesalia, región del norte de Grecia. ¿Ustedes saben, por ejemplo, desde dónde ya se hace mención de Tesalia? Los varones que ven películas, por ejemplo, Aquiles. ¿Recuerdan a Aquiles cuando enfrenta al gigante? Que se me olvidó el nombre de la bestia esa. Que en la película muy famosa, cuando corre así y le chanta la, ¿cierto? Y le chanta la espada por el cuello y es todo lo que dura la pelea. Ellos eran tesalonicenses, eran de Tesalia. Entonces, muy importante que entendamos el contexto cultural. Tesalo es Tesalia, región del norte de Grecia, y Nike, que es victoria, que parafraseado entonces, tesalonicense significa victoria de Tesalia o victoria sobre los tesalios. Y si desean saber cuál es el origen del nombre, la ciudad fue nombrada por Casandro en honor a su esposa Tesalónica de Macedonia. Ella se llamaba así porque su padre, Filipo II de Macedonia, recibió la noticia de una victoria militar en Tesalia justo el día de su nacimiento. Entonces el nombre Tesalónica nace de una victoria humana. Pero en el Nuevo Testamento, esta ciudad se convierte en un escenario de una victoria aún mayor y mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando aquí de una victoria o de una derrota que tiene que ver con una guerra humana, sino que aquí hablamos de la victoria del Evangelio. La victoria del Evangelio sobre la idolatría y la persecución. Estos son los sellos distintivos de esta iglesia: idolatría y persecución. Tesalónica fue la capital de Macedonia, fue un puerto comercial clave, estaba ubicada en la vía Egnatia,
una carretera importante del Imperio Romano y fue una ciudad cosmopolita. Sabemos lo que es ese término, ¿cierto? Cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Cosmopolita significa muchos pueblos, muchas lenguas. Significa que habían egipcios, judíos, de Grecia, estaban ahí mezcladas las culturas. Al igual que Corinto, Corinto también era cosmopolita. ¿Y por qué para el Señor esto era muy atractivo? Por la expansión del Evangelio. Donde se predicaba el Evangelio eran ciudades cosmopolitas. Entonces, cuando la gente regresaba a sus tierras, llevaban el Evangelio. Les pregunto, ¿cómo creen ustedes que entró el Evangelio a Europa? Está en la Biblia. ¿Quién sabe cómo entró el Evangelio a Europa? En la Biblia está cómo entró el Evangelio a Europa y a África. Por supuesto que sí, pero hay alguien mencionado específicamente que llevó el Evangelio a Europa. Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Le suena esa mujer? Lidia, la vendedora de púrpura. La narrativa de los Hechos, capítulo 16, el apóstol Pablo está predicando, buscando el lugar de la oración, y allí estaba Lidia junto a todas sus trabajadoras, lavando sus telas, y Dios abrió el corazón de Lidia. Entonces Lidia, cuando se va, lleva el Evangelio a Europa. ¿Y a África? Exacto. Felipe, el evangelista, le interpreta las escrituras, entonces como él va rumbo a su tierra, lleva el Evangelio a África, el etíope. Amén. ¿Se dan cuenta? Entonces, también existen muy buenas preguntas en la Biblia. ¿El apóstol Pablo llegó a España o no llegó a España? Como dice capítulo 16 de Romanos. Entonces, muchos por ahí dicen, hermano Esteban, porque me dijo un estudiante allá en San Clemente alguna vez, me dijo, hermano Esteban, entonces si Pablo deseaba llegar a España, ¿podríamos decir que Pablo hablaba español? Pero no existía el español todavía. Era el latino lo que estaba ahí imperando. Pero no alcanzó, se cree que no alcanzó a llegar a España el apóstol Pablo, porque él confiesa su deseo de llegar a España. Cuando pase por Roma le dice a los hermanos, pero usted sabe lo que le pasó a Pablo en Roma. Pablo llegó a Roma, lo arrestan y lo decapitan. Entonces muchos eruditos concuerdan en que Pablo no llegó a España. Otros dicen que sí, por supuesto, y también presentan las fuentes, pero es tema de discusión, pero sabemos que Pablo fue enviado al cielo en Roma. Al contexto espiritual, había una idolatría dominante. En Tesalónica había una idolatría dominante, que estaba la inmoralidad sexual, ya era cosa normalizada. Y también existía el culto al emperador. Culto al emperador. Además, decir Jesús es Señor era un acto subversivo, era buscar alterar, cuestionar o derribar un orden que ya estaba establecido. ¿Recuerdan lo que significa la palabra Señor, cierto? ¿Qué significa la palabra Señor? Amo absoluto. Entonces era totalmente confrontacional. La palabra Señor viene del griego kurios, que significa amo supremo, amo absoluto. Si observamos los Hechos, capítulo 17, veremos la fundación de esta iglesia. La fundación de esta iglesia. El apóstol Pablo predica solo 3 semanas. Y uno dice 7, 14, 21. No predica 21 días. Predica solamente, se dice 3 semanas, pero son solo 3 días. Porque predica los 3 días de reposo. Vale decir, los 3 sábados. Por 3 días de reposo. Y también nos podemos dar cuenta al estudiar el capítulo 17 que las conversiones son reales. No pocos. Creían no pocos. Esa es la expresión que usa ¿quién escribió Hechos? Lucas. Hebreos. Hechos fue escrito por Lucas. Y de hecho se cree que Hechos es la continuación o la continuidad del Evangelio de Lucas. Yo les digo estas cosas para ir reforzando. A lo mejor usted dice, sí, hermano Esteban, ya lo dijo, pero yo no me acuerdo si lo dije. Entonces es para reforzar eso, y eso se llama cultura bíblica. Cultura bíblica. Las conversiones son reales,
Y la escritura es clara, es decir, la pluma de Lucas decía que creían no pocos, no pocos. También podemos ver que las persecuciones son pero automáticas, son inmediatas. Habían hombres celosos muy malvados y eran hombres muy calumniadores que, por supuesto, alteraban al pueblo y decían que los apóstoles eran quien alteraban al pueblo. No sé, un claro ejemplo es cuando Pablo liberta a la muchacha que tenía el espíritu de adivinación. ¿Lo recuerdan? Cuando la muchacha decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, estos hombres anuncian el camino de salvación. Ya, cuando Pablo, después de muchos días, se aburre de esta mujer, de esta propaganda, reprende al demonio. Le dice, en el nombre de Jesús te mando que salgas de ella. La muchacha queda libre. Entonces los dueños de esta esclava comienzan a alterar a la ciudad y a decir que Pablo junto a Silas y a Lucas, y también andaba Timoteo, eran 4, trastornaban la ciudad, alteraban la ciudad. Solo libertaron a una muchacha, le sacaron el demonio de hecho. Entonces por ese altercado tomaron a Pablo, ¿y dónde terminó? ¿Les suena el texto cuando Pablo y Silas están en la prisión cantando y entonando himnos a Dios y los presos los oían? Allá terminaron, en el calabozo. Pero si se meten con Dios, lo van a encontrar. Porque el Señor, ¿qué hizo? Fue a libertar a los esclavos allá, a los presos. Entonces, es muy importante que consideremos estas cosas. Luego vemos que el apóstol Pablo debe huir. En el capítulo 17, verso 33, ahí está grabado. Pero todo este capítulo 17 nos enseña que esta iglesia no nació en la comodidad. Esta iglesia no nació en la comodidad, nació en el conflicto. Nació en el conflicto. Y una verdad clave que nos enseña esta iglesia de Tesalónica, no es el factor tiempo en la iglesia lo que produce la madurez. No es el tiempo. Y yo creo que en la práctica eso ya nosotros lo hemos más que descubierto. Cristianos que llevan 30, 40 años en la iglesia y siguen siendo los mismos niños, los mismos bebés, que se molestan por cualquier cosita o que dejan de ir por cualquier cosita que mencionó el predicador. Entonces, yo personalmente conozco a muchos creyentes que llevan 30, 40 años en la iglesia, hermanos queridos, y todavía son nepios en el griego, niños fluctuantes. Son nepios, son inmaduros. Entonces, Tesalónica nos enseña que no es el factor tiempo lo que produce la madurez, no son los años. Lo que en verdad produce la madurez en una iglesia es la profundidad de tu conversión. Es la profundidad de tu conversión con el Señor. En lo que respecta a su fecha y al contexto histórico, el autor humano de la epístola sabemos que es el apóstol Pablo, junto con Silas y Timoteo, sus acompañantes, o, dicho de una manera más bíblica, sus colaboradores. El lugar de redacción fue la tierra de Corinto, y se cree que la fecha que se escribió fue entre el 50 y el 52 después de Cristo. Estamos hablando del primer siglo de nuestra era. Es por eso que leer y estudiar primera y segunda a los tesalonicenses es leer y estudiar al cristianismo en su estado más puro. Es una historia que no ha sido solamente redactada para acumular y acumular historia, nada más que eso, no. Aquí hay convicción que es ardiente, convicción que debe impactarnos y cautivarnos para poder imitar. El propósito de estas epístolas, específicamente primera a los tesalonicenses, el propósito, número 1, afirmar la fe. Afirmar la fe. Ya que esta era una iglesia naciente y muy perseguida, Pablo busca consolidar una fe genuina que no dependa de las circunstancias, sino que dependa de la obra objetiva de Dios. Lo voy a explicar con mis palabras. Muchas veces la vida espiritual del cristiano depende de cómo estás viviendo, de cómo está tu tiempo, de cómo están tus circunstancias. Muchas veces somos cristianos cuando todo es favorable, cuando todo está bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles,
Cuando viene la crisis económica, cuando viene el conflicto en el matrimonio, cuando viene la enfermedad, el estado de salud crítico, cuando vienen todas esas cositas, muchos dejan de ser cristianos. Desgraciadamente, a muchos se les va la fe, se les va el gozo. Entonces, Pablo no es lo que busca. Él busca todo lo contrario, quiere afirmar la fe. No quiere que esta iglesia dependa de las circunstancias. Quiere que dependa de la obra objetiva de Cristo. ¿Qué significa esto? Nosotros somos cristianos no por lo que tenemos o lo que no podemos tener. Somos cristianos porque Cristo nos amó, porque Dios envió a su Hijo, porque Él nos salvó, porque Él es nuestro sustituto, porque Él tomó nuestro lugar. Y nosotros, independientemente de cómo estemos viviendo, nosotros le vamos a servir. Eso es lo que Pablo, en primer lugar, está buscando en esta iglesia. Quiere que sean sólidos, firmes, estables, constantes, perseverantes. Que el creyente hoy necesita raíces y no solo emociones. Por supuesto que las emociones son buenas. Dios nos ha creado y Él nos ha dotado de emociones, por supuesto que sí, pero no podemos vivir nuestra vida cristiana de acorde a nuestras emociones, porque nuestras emociones son corruptas, están caídas, son inestables. Un día vamos a estar bien, al otro día vamos a estar enteramente mal. Entonces nuestra vida cristiana no puede depender de nuestras emociones. No podemos, hermanos queridos. Y eso es lo que Pablo quiere enseñar. Nuestra fe debe afirmarse en la palabra, en la escritura, mediante la comunidad y mediante la perseverancia en medio de las pruebas. Hay que ser perseverantes en medio de los tiempos desfavorables. Eso es lo que más necesita la iglesia. ¿Cuántos creyentes el día de hoy no vemos que se desaniman, pero a tal grado de dejar de congregarse, dejar de asistir, dejar de contestar un mensaje, no quieren nada con nadie? ¿Por qué? Porque la están pasando mal, están viviendo un tiempo adverso. Hermano querido, eso va a pasar. Eso es temporal, no es para siempre. ¿Y qué es lo que siempre yo en mi oportunidad trato de decir? Que eso deja un mal gusto de nosotros, deja un pésimo testimonio. Eso da evidencia de que somos ñecles, de que somos niños, porque cuando estamos mal cambiamos, pero cuando estamos bien somos los mejores cristianos. Entonces la gente lamentablemente nos ve y nos identifica y dice, seguramente las cosas le están saliendo bien, por eso anda así animoso. Entonces no podemos depender de las circunstancias. No podemos. Tenemos que tomar la circunstancia y echarla al bolsillo. Y a veces cuando estamos enfermos, también muchas veces nos frustramos, nos desanimamos, hermanos. Si estamos enfermos y si vamos a morir, muramos sirviendo a Cristo. El apóstol Pablo quiere afirmar la fe. Número 2, quiere corregir dudas sobre los muertos. Aquí vamos a tocar un tema sensible y a mí personalmente me gustaría saber cuánto es lo que manejan respecto a esto. Corregir dudas sobre los muertos. El apóstol Pablo viene a desarrollar una escatología pastoral. Enseña que la muerte no anula la esperanza del creyente. En Cristo, los que duermen participarán. En Cristo, esa es una preposición griega. En Cristo. ¿Recuerdan esa preposición, cierto? En Cristo. Ya. Es una preposición griega que nos enseña que los que mueren en Cristo participarán en la resurrección. Eso está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Entonces, la doctrina aquí no es una doctrina especulativa. El apóstol no viene a especular. Es una doctrina consoladora. Él quiere consolarnos. Por eso Pablo dice que nosotros no somos como los otros que no tienen esperanza. Nosotros los creyentes no enfrentamos la muerte con desesperación, nosotros lo hacemos con una esperanza segura. Y esto transforma totalmente nuestro duelo. Totalmente. Por supuesto que hay dolor, pero jamás debe haber desesperanza. ¿Qué es lo que pensamos respecto a los que mueren? En primer lugar, quiero preguntar, ¿los que mueren están vivos o están muertos? Seamos claros. Ustedes como cristianos evangélicos, la palabra dormir
¿Qué implica para ustedes? ¿Para ustedes significa que están durmiendo los muertos? ¿Quién cree que los que han muerto están durmiendo? Sí, efectivamente. La palabra dormir no significa literalmente estar durmiendo. Los que han muerto, hermanos queridos, cierran los ojos aquí y automáticamente los abren en la eternidad. Todos aquellos que creen que los muertos están durmiendo han abrazado una doctrina adventista. Los muertos están vivos y coleando. El que murió en Cristo está en el paraíso, en el colpos, en el tercer cielo. Y los que mueren sin Cristo, todos los días en este mundo, se van al Hades, al lugar de los muertos. Y a eso se refiere la Escritura cuando dice que el gusano de ellos nunca morirá. Ahí se están lamentando. Pude haberlo hecho y no lo hice. Así que tienen una correcta doctrina respecto a los que han fallecido, respecto a los muertos. ¿Cuál juicio? Es que están esperando. Buena pregunta, porque hay dos juicios. Uno es el Bema, el tribunal de Cristo, que es para los salvos, para nosotros. Para nosotros hay un juicio, donde Dios va a pesar todo lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, para recibir, dice la Escritura, conforme a todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Uno dice, pero ¿cómo, Esteban? O sea, ¿vamos a recibir algo malo? Sí, vamos a recibir una reducción de recompensa. El Señor nos va a quitar de nuestra recompensa en lo que respecta a lo malo que hicimos. Pero todos aquellos que vamos al tribunal de Cristo, ya somos salvos. Ya somos salvos. Ese juicio es solo para las recompensas. ¿Se entiende? El tribunal de Cristo. Claro, sí, bien, excelente. Entonces en Apocalipsis, juicio ante el gran trono blanco, ese es para los incrédulos. Es para los que están en el Hades. No es para nosotros. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis es para los incrédulos. Por eso dice, yo, Juan, vi grandes y pequeños delante del trono, y el mar y la tierra se recogieron, y etcétera, etcétera. Cuando dice grandes y pequeños, no se refiere a los niñitos, se refiere a los de estatus. Grandes y pequeños, ricos o pobres, todos comparecerán delante de Dios. ¿Cómo? Sí, el Bema está en Corintios y en Romanos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, dice el apóstol Pablo, ante el tribunal de Cristo. Eso está en Corintios y eso está en Romanos. Y el apóstol Pablo en Corintios, él viene a presentar el tribunal de Cristo por las divisiones que había. Entonces Pablo dice, tranquilo, no juzguéis nada antes de tiempo, porque vendrá el Señor y aclarará lo oculto de los corazones. Hermanos queridos, tengo una noticia para ustedes. El Señor va a exhibir todos nuestros pecados no confesados. Él los va a exhibir en el tribunal de Cristo. Ahí va a llamar a todos esos cristianos que se divorciaron y que se volvieron a casar y que hoy en día la gente los pesca a camotazo. El Señor los va a llamar y los va a juzgar públicamente y va a llamar a todos los que los juzgaron y todos vengan para acá. Cuenten su historia. ¿Por qué te separaste? ¿Por qué te volviste a casar? Y etcétera, etcétera. En el tribunal de Cristo, Dios aclarará todo lo oculto de los corazones. Vamos a entrar limpiecito, hermano. Vamos a entrar limpiecito. No es para condenación. Cuando hablamos del Bema, automáticamente quitamos la palabra condenación. La quitamos. Se va a juzgar la naturaleza de nuestras palabras, nuestro lenguaje, el por qué dijimos lo que dijimos, el por qué hicimos lo que hicimos. Todos nuestros pecados no confesados serán ahí exhibidos. Por eso el cristiano que no ora está en serio ante él. El cristiano que no ora está en serios problemas. Por eso siempre enseñamos. Pecado no confesado es un pecado no perdonado. Isaías capítulo 1, verso 18. Vengan luego y pónganse a cuenta. Si tus pecados son rojos, van a ser blancos. Pero si no nos colocamos a cuenta. Y tú, Romanos, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Y tú por qué menosprecias a tu hermano? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo.
Entonces Dios va a solucionar todos los conflictos de la iglesia. Cuando ahora nosotros decimos, oye, pero mira, estos hermanos se separaron y todo, hola, no se miran, no se saludan. Hermano, al cielo no entramos así. El Señor nos va a llamar y nos va a juzgar ahí, en el tribunal de Cristo. Somos sus hijos, somos salvos, vamos a recibir el perdón paternal, porque el perdón judicial ya lo recibimos en la cruz del Calvario cuando abrazamos el sacrificio. Pero como hijos en nuestro proceso, en nuestro desarrollo, necesitamos el perdón paternal de muchas cosas que nosotros no vamos a arreglar con el Señor. No las llevamos a Él. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra indiferencia, la envidia, todas esas locuras Dios las va a juzgar. Ustedes, la familia tanto, con la familia tanto, vengan para acá, arreglemos al tiro este asunto. Dios va a aclarar todas las intenciones de los corazones. Todo. Los recasamientos, todo va a salir ahí en el tribunal de Cristo. Por eso Pablo dice, no juzguéis nada antes de tiempo, porque el Señor va a aclarar los corazones y va a exhibir públicamente muchas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, no os engañéis, y Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Entonces nosotros de verdad muchas veces pensamos que la hacemos de oro, los pastores, los obispos, los líderes cristianos, los infieles, las mujeres infieles, hombres y mujeres, piensan que la hacen de oro, sobre todo en el reino de Dios, pero no, hermanos, están en serios problemas si no se han arrepentido. Ahora, ¿hay perdón? ¿Hay perdón para todo tipo de pecado? Por supuesto que sí, para todo tipo de pecado. Por eso nosotros, y miren el paréntesis que hago, por eso nosotros no deberíamos ni juzgar ni el suicidio. Ni el suicidio. Porque Dios también lo va a exhibir. El por qué el pastor tanto se quitó la vida. No sabemos si el hombre entró a la casa y pilló a su mujer con su amante, sus emociones, qué sé yo, no las soportó. Fue y se lanzó y se mató. No sabemos. Yo he leído todos estos libros de pastores en Estados Unidos que se han quitado la vida, hermano. No sabemos por qué. Entonces nosotros con esto vamos muy, pero muy lejos. Somos finos para esta cuestión. Dios nos va a juzgar, brígido. La iglesia tiene que arrepentirse, tiene que arrepentirse. Por eso Cristo dice, de toda palabra ociosa que hablarán los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. La palabra cuenta en el griego implica la idea de dar una presentación. Tendremos que decir el por qué lo dijimos delante de Dios. Y ahí no existe el tiempo. Bueno, yo solamente estoy dando así, pero pequeñas cositas nomás de una serie de cinco estudios que tengo. El Tribunal de Cristo tengo una serie de 5 estudios. Pero ese es el bema, mi hermano querido, ese es el bema. El Tribunal de Cristo, solo para los salvos, donde todos nosotros recibiremos las recompensas y donde Dios a todos aquellos cristianos que vivieron su vida cristiana, ofendiendo y siguieron avanzando, insultaron y siguieron avanzando, Dios en ese momento va a juzgar todas esas cosas. No vamos a perder nuestra salvación, pero sí nos va a limpiar. Dios. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Sí, no, mi hermano querido. Sí, pero la pregunta igual es, esa pregunta no solo por usted, sino que igual es muy rebuscada. ¿Por qué? Porque Dios, al saber que el hombre iba a pecar, Dios proveyó el remedio al pecado. Entonces ahí se ve o se manifiesta la muestra del amor de Dios. Sí, más o menos intentamos entender. Pero sí, esa es la verdad. Cuando Dios crea al hombre, siempre la gente viene con ese planteo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por supuesto que nosotros igual somos seres limitados. O sea, estamos intentando tratar de responder respecto a la mente de un ser ilimitado, que es Dios. Nosotros somos limitados, somos finitos, entonces nuestras respuestas siempre se van a quedar cortas. En lo que respecta a esa pregunta, si Dios vio el porqué, claro, ¿dónde yo veo el amor de Dios? Que Él creó al hombre, una criatura libre, moral, con sus cualidades, con sus virtudes, ¿cierto?
Entonces Dios vio que iba a caer muy bien. Dios en su amor proveyó el remedio. ¿Y de qué manera? Él mismo se encarnó, vino, pagó el precio, tomó mi lugar, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué mayor muestra de amor? Si Él vio mi caída, Él, aún así, vino a pagar por mí. ¿Se entiende? Mire, la palabra dormir en la Biblia es un eufemismo. Es una palabra teológica que nos suaviza las cosas que son como impactantes, digámoslo así. La Biblia usa un lenguaje a veces, como por ejemplo, dice, para la relación sexual, ¿cuál es el eufemismo? Conoció, ¿cierto? Entonces Adán conoció a Eva, ya, para no decir, y tuvo sexo con Eva, usa el eufemismo y dice conoció, ya. La palabra dormir es un eufemismo, para que no hable así tan directamente. La palabra dormir, sí, la palabra dormir es la palabra griega koima, significa fallecer, literalmente. Entonces, siempre que la Biblia habla de los que duermen, está hablando literalmente de los que han fallecido. No está dando a entender que las personas están durmiendo. Simplemente está usando un lenguaje suavizado de las personas que han fallecido. Y las personas que mueren cierran los ojos en este lugar y automáticamente, si mueren en Cristo, lo abren en la presencia del Señor. Se sientan con Abraham, Isaac, Jacob, como dice la Escritura, vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Abren los ojos en el colpos, en el paraíso, en el tercer cielo. Automáticamente, ¿a qué? A esperar el tribunal. Los que mueren en Cristo. Hablamos de los que mueren en Cristo. Cuando yo digo en Cristo, estamos hablando de la iglesia de Pentecostés hasta nuestros días. Cuando yo digo en Cristo, no entra ninguno del Antiguo Testamento. No sé si me entienden. Ellos también están en el paraíso, pero ellos entraron, ¿por qué? Porque confiaron en el sacrificio que vendría. Nosotros confiamos en el sacrificio que vino. ¿Me entienden? Nosotros nos juntamos en un punto de la historia. Los que murieron en la ley, los profetas, Isaías, Jeremías, ellos murieron creyendo que vendría el Mesías. ¿Cierto? Ellos murieron mirando hacia el futuro. Nosotros, hoy yo estoy aquí dando la clase, una bala perdida, pum, chao, me voy. Yo morí creyendo que Él vino. Entonces me encuentro con ellos en el punto de la historia, en la cruz. La Biblia responde a eso en Romanos, diciendo que serán juzgados por la ley de la conciencia. La ley de la conciencia. Aquellas culturas, aquellas tribus que nunca pudieron escuchar en un lenguaje, digamos así, el evangelio, la oferta de salvación, ellos serán juzgados por la ley moral que Dios colocó en sus corazones. Y también serán juzgados por la creación. Por eso la Biblia dice, oh hombre, eres inexcusable. Dios ha dado la conciencia, ha dado la ley moral, ha dado la escritura y a nosotros nos ha dado el Espíritu Santo. Entonces no hay forma de que el ser humano se libre del juicio del Creador. No hay forma. Los que mueren en Cristo abren los ojos en la presencia del Señor. No duermen. No existe tal cosa. Creer que los muertos están durmiendo es una doctrina adventista, porque ellos se aferran a un texto de Eclesiastés donde dice que los que mueren perecen sus pensamientos y ya no hay, y cesó todo lo que hicieron, por supuesto. Pero Salomón está escribiendo en un contexto humano, bajo el cielo. Y Jesucristo vino a revelar eso, por supuesto, porque la gente dice, oye, pero ¿quién ha regresado de allá para decirnos que lo que viene después? Cristo. Él regresó de ahí y nos contó la historia. Resucitó. También en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas nos habla del rico y Lázaro. Muchos dicen que es una parábola, no tiene nada de parábola, no tiene la naturaleza de una parábola, es un relato bíblico. Entonces, y los que mueren sin Cristo, por ejemplo, los que andan en sus maldades, en sus locuras, los que mueren sin Cristo van al Hades, el lugar de los muertos. Y ahí esperan el juicio de ellos. Dice la Biblia que para ellos ya no hay esperanza. Es un lugar de tormento, pero es una tortura en la conciencia nada más, que podías haberlo hecho y no lo hiciste.
tu mamá te predicó. En el Hades, su conciencia le va a decir, ¿cuántas veces tu viejita canuta te predicó? El propósito de 1 Tesalonicenses es llamar a la santidad. Esto nos enseña que la santificación no es una opción. La santificación es voluntad de Dios. Dios desea nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? Ir creciendo en la gracia de Dios, en la verdad de Dios, en la voluntad de Dios. Es por eso que la salvación incluye no solo la justificación, sino también una transformación progresiva del creyente que es evidenciada de que pertenecemos al Señor. La vida cristiana debe reflejarse en lo cotidiano, con la pureza, el dominio propio y el buen testimonio, porque ese es el buen perfume. Y esto no se trata de legalismo, porque hoy día predicar de santidad es predicar de legalismo. Eso habla de cuán poco conocemos la Biblia, cuán poco conocemos los términos. ¿Qué significa la palabra santidad? Apartado para el servicio del Señor. Pero la gente escucha la palabra santidad y para ello es un sinónimo de... ¿Y cómo se llama esa cuestión que da vuelta? Claro, piensan que, no sé, que uno va a andar así. No, es apartado para el servicio del Señor. La palabra griega es hagios, apartado para el servicio de Dios. En ningún momento la palabra santidad implica la perfección que nosotros conocemos hoy, ¿no? Y te creéis santo y te equivocáis. Bueno, todos nos equivocamos porque soy cristiano, soy persona. Estoy en el proceso. Amén. Madurez puede implicar, por supuesto, pero ojo que la santificación puede entrar eso, la madurez. Porque santidad es una cosa, santificación es otra cosa muy distinta. Santidad es hagios, santificación es hagiasmos. Que una cosa es el concepto, la otra es la práctica. Entonces ahí en la santificación puede entrar lo que es la madurez, porque es un crecimiento progresivo. Poco a poco vas avanzando hasta alcanzar la madurez en Cristo. Pero entendamos esto, no seremos perfectos hasta que Cristo venga por nosotros. El problema es que nos frustramos. ¿Quién no se ha frustrado? Cuando tú luchas contigo mismo, cuando yo lucho conmigo mismo. Eso es lo que Dios ve y es por eso que Dios no termina con nosotros. Y llega el momento en que Dios dice, ya, ahora sí, cambio de identidad. Pero es una lucha constante. Y eso se llama santificación, en el proceso gradual, progresivo de la santificación. Así que no nos frustremos, no nos desanimemos. Si caímos, vamos a las rodillas, confesamos literalmente nuestro error, nuestro pecado a Dios. Con nombre y apellido lo confesamos a Dios, nos levantamos justificados y seguimos intentándolo. Pero no podemos frustrarnos ni desanimarnos, hermanos queridos. Esa es la vida cristiana. El apóstol Pablo llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, pero que no quiero hacerlo? Y eso mismo es lo que me está saliendo. Entonces, el cristiano lucha. El cristiano perfecto, de verdad se lo digo, no existe. Sí hay cosas que por supuesto no se pueden arrancar de nuestro alcance, que son cositas básicas de nuestra vida cristiana. Pero el Señor no ha terminado con nosotros. Pray, 15 minutitos.